y vamos a hablar hoy día de las infecciones genitales. Un tema bastante importante porque 60-70% de las consultas ginecológicas justamente se deben a este tipo de patologías. Pero antes de empezar a hablar de infecciones, vamos a recordar algunos términos que ustedes ya bien conocen. ¿Qué es la infección? Es la presencia y replicación de microorganismos en los tejidos del huésped, esto a nivel general. Enfermedad es la expresión clínica de la infección, donde nosotros ya vamos a encontrar signos y síntomas. Ese agente agresor nos va a provocar entonces signos y síntomas en la paciente. La colonización, presencia de un microorganismo sin que produzca una enfermedad clínica o subclínica, se replica en los tejidos del huésped. Y la contaminación, que es la presencia de microorganismos en la superficie del huésped tisular, pero en este caso nosotros la flora saprófitas, es decir, ¿qué pasa con estos microorganismos? Ya habíamos mencionado que se encuentran en condiciones saprófitas sin provocar ninguna enfermedad, pero por cuestiones adversas, bajaré de también que este tipo de microorganismos van a tener una localización especial en el tracto genital inferior, es decir, a nivel de la vagina, del cuello uterino, a nivel de la vagina, que gérmenes vamos a encontrar generalmente cuando se produce una infección. A nivel vaginal, por la característica del epitelio estratificado, vamos a encontrar a la cándida, a la tricomarina a la clamidia trachomatis, al micoplasma y a la principal. Tiene un aspecto claro, viscoso, y está formado de la pared vaginal y el moco cervical, que es producido por las glándulas de Skene de Bartolino, es decir, por las glándulas parauretrales. Tiene un aspecto homogéneo e incoloro.
con la mitad del ciclo de células menor a 10 polimorfonucleares por campo microscópico. Y posee también células epiteliales enteras sin nuclear. Tiene el tracto genital inferior para evitar una infección. Entonces nosotros vamos a encontrar 3 tipos de mecanismo importante. Un factor anatómico que está dado por el cierre de los labios menores y los labios mayores se cierran la cabeza. Evitan el cierre, es decir, de 3.8, perdón, a 4 del pH. El pH va a variar en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, la niña que ha nacido, o la recién nacida, perdón, que ha nacido por un parto vaginal, va a tener la primera semana todas las características de la madre, justamente por ese pasaje que va a tener por la vagina. Entonces esa niña en el nacimiento va a tener un pH de 3.845, va a tener, habíamos mencionado, la cantidad de estrógenos suficientes que hacen que tenga una pseudomenstruación, o como habíamos mencionado, del líquido conocido como leche de brujas a nivel de las mamas. En la primera infancia, segunda semana, pubertad, el pH es neutro, es decir, oscila todos en la presión por la baja de estrógenos, que también influyen en este caso. El pH también es neutro. Entonces estas pacientes en estos 2 extremos de la vida, ya que la vagina es neutra, y como medio de protección nosotros vemos que es el pH ácido el que va a proporcionar esta protección. También un modo de protección a nivel cervical es la formación del tapón mucoso, que se debe o que se presenta gracias a la progesterona, que justamente que este moco que es filante en la primera etapa del ciclo menstrual sea espeso y nos facilite o nos evite, perdón, cualquier tipo de infección. Otro factor de defensa bastante importante es el factor inmunológico. Se ha visto que a nivel de la vagina y del cuello uterino existe la presencia de la inmunoglobulina A. Entonces, esta inmunoglobulina hace que la paciente tenga defensas para evitar las infecciones ginecológicas. Las infecciones ginecológicas en el tracto genital inferior se dividen en exógenas y en endógenas. Las endógenas son las que se presentan generalmente por gérmenes que se encuentran en la vagina en condiciones saprófitas. Y estos gérmenes, estos microorganismos van a producir infecciones a nivel de la vulva y de la vagina, y conocemos con el nombre de vulvovaginitis. Vamos a estudiar nosotros, en este caso, a varias infecciones, como son las producidas por la Candida albicans,
la vaginosis bacteriana. Y las infecciones exógenas que van a producir infecciones a nivel del cuello uterino, tenemos como ustedes saben bien, las infecciones a nivel del cuello uterino se denominan cervicitis. Y estas infecciones exógenas son producidas por microorganismos que no integran la flora habitual y son las que generalmente son producidas por enfermedades, o son las que nos van a producir las enfermedades de transmisión sexual. Y tenemos a la tricomoniasis vaginal, a las infecciones mucopurulentas como son la gonorrea y la clamidia. Entonces, estos temas nosotros vamos a hablar ahora. Vamos a ver su sintomatología, el tratamiento, pero previo les voy a preguntar, ¿por qué medio está dado el pH vaginal? Alguna vez ya habíamos hablado. ¿Qué células intervienen? ¿Qué microorganismos para que se produzca el pH de la vagina? ¿No recuerdan, chicos? Los lactobacilos, doctora. Los lactobacilos que van a provocar, ¿qué van a producir? Producen la acidez a nivel vaginal. Producen los lactobacilos, ¿no? Y conjuntamente las células epiteliales vaginales superficiales, estas células epiteliales superficiales van a provocar el glucógeno. Entonces, estos dos factores van a intervenir el glucógeno y el ácido láctico justamente para producir el pH de la vagina. Eso es importante que recuerden. ¿Cuáles son los factores para que mi paciente tenga infecciones a nivel del tracto genital inferior? El inicio temprano de las relaciones sexuales. Mientras más parejas tenga la mujer, más probabilidad de tener cualquier tipo de infección. Estas pacientes entonces van a tener múltiples parejas sexuales. Un factor protector hemos mencionado que es la increción hormonal, o sea, la secreción de los estrógenos y la progesterona, sobre todo de los estrógenos que van a hacer que ese epitelio de la vagina sea lo suficiente apto para evitar las infecciones. En la edad, en la adolescencia, hasta antes que empiece el climaterio, normalmente nosotros a nivel de la vagina vamos a encontrar justamente las células vaginales superficiales que nos van a producir, que se produce por los estrógenos, y estas son las que van a producir, como acabamos de ver, el glucógeno. Entonces, un factor protector, el pH. En las células intermedias se producen en la fase progestacional o en la fase lutéinica. En esta fase también, gracias a estas células, se va a producir por la secreción hormonal de la progesterona el tapón mucoso, otro factor importante. Y en la menopausia, nosotros a nivel vaginal vamos a encontrar las células parabasales. Estas células parabasales se caracterizan por la ausencia de las hormonas. Es por eso que estas infecciones van a atacar más justamente este tipo de mujeres. Las enfermedades metabólicas como la diabetes también es una causa para que la paciente pueda tener este tipo de infección.
Ahora, la higiene defectuosa o exagerada también es un factor predisponente para las infecciones del tracto genital inferior. Al hablar de tracto genital inferior, se han debido dar cuenta que nosotros hablamos de las infecciones producidas a nivel de la vagina y del cuello uterino. Entonces, ¿cómo, doctora, yo voy a tener infección si yo me aseo cada que entro al baño? Esta higiene exagerada hace que se liberen, las células epiteliales de la vagina. Entonces, en estas pacientes el pH va a alcalinizarse y las pacientes son más propensas, vuelvo a repetir, a las infecciones vaginales. Un factor predisponente, sobre todo en la edad de la adolescencia, es el uso de la vestimenta inadecuada. Se dice que los jeans demasiado apretados, la ropa interior de nylon, predispone a que las pacientes tengan las infecciones. En estas pacientes, sobre todo en niñas, adolescentes, se recomienda el uso de ropa interior de algodón. Vamos a ver entonces las infecciones, las principales infecciones que se presentan a nivel de la vagina y tienen una causa endógena. Vamos a hablar de la vaginosis bacteriana, que ustedes ya muchos conocen porque en práctica siempre hablamos. Entonces, la vaginosis bacteriana es una infección cérvico-vaginal que se debe generalmente a varios gérmenes que son conocidos con el nombre de complejo GAM, donde vamos a encontrar bacterias anaerobias. El mayor porcentaje de gérmenes de la infección se debe a la presencia de la Gardnerella vaginalis, que se encuentra en un 85 a 95% de los casos. También el complejo GAM está formado por la presencia del micoplasma y el mibiluncum, que son entonces las que van a producir esta infección vaginal conocida como vaginosis bacteriana. Es más frecuente en mujeres en edad reproductiva, pero también nosotros podemos ver esta infección en niñas y en pacientes menopáusicas, en que hemos visto que las células vaginales están prácticamente alteradas. Vamos a conocer un poco de la Gardnerella vaginalis y decimos que es una bacteria inmóvil anaerobia facultativa. No tiene cápsulas y no forma esporas, ustedes ven acá. Y su hábitat natural, y hemos mencionado, es la vagina humana, que normalmente, vuelvo a repetir, se va a encontrar en condiciones aprófitas. Cuando se produce un desequilibrio de la flora saprófita normal de la vagina, entonces se produce un crecimiento poblacional de la Gardnerella vaginalis. Al existir un desequilibrio en la flora saprófita, entonces va a haber una disminución del lactobacilo, lo que nos va a provocar una alteración en el pH vaginal. El 70% de esta infección nosotros vamos a encontrar en mujeres en edad fértil y el 14% en niñas que generalmente son asintomáticas. Solamente acuden a la consulta por las mamás que se fijan, sobre todo cuando les hacen el cambio de la ropa interior y ven su ropita, el calzoncito manchado, y es por este motivo que acuden a la consulta. ¿Qué características tiene la infección producida por la Gardnerella vaginalis o el grupo GAM? La secreción maloliente,
la secreción maloliente que tiene la característica de un olor a pescado, sobre todo un pescado podrido. Este olor está dado por la presencia de aminopeptidasas, donde vamos a encontrar diferentes enzimas, como son la putrescina, la cadaverina y la trimetilamina. Estas aminopeptidasas entonces van a dar el olor característico de pescado podrido. Aparte del olor, que es bastante llamativo, puede presentar la paciente eritema o ardor a nivel de la vulva. La vulva se va a encontrar roja y puede presentar también disuria y polaquiuria. Estas son imágenes donde nosotros vemos las características del flujo vaginal que vamos a identificar con un simple examen de esquepéculo. Entonces vemos que tiene una coloración gris sucia y que va a comprometer tanto el cuello, la vagina y la vulva. Ustedes ven en la vulva rojiza por la presencia justamente de este germen. ¿Cómo vamos a diagnosticar este cuadro? Tenemos 5 puntos muy importantes que nos hacen que nosotros identifiquemos la infección vaginal. Simplemente con la inspección, con una especuloscopía, entonces nosotros ya podemos darnos cuenta de que la paciente está cursando con este cuadro y que vamos a observar entonces el flujo característico, el flujo sucio, oscuro, de color gris. Si nosotros vemos este tipo de flujo y queremos comprobar en el consultorio si se debe esta infección a la presencia de Gardnerella, entonces nosotros tomamos 2 gotitas de hidróxido de potasio al 10%, echamos a este flujo y nos da el olor característico al pescado. Entonces, si nosotros sentimos ese olor, decimos que nuestro test de aminas es positivo. En un estudio bacteriológico o en un Papa Nicolau, en un estudio citológico, vamos a encontrar unas células patognomónicas que son conocidas con el nombre de células claves o Clue cell. Entonces, la presencia de estas células, que son estas, nos indican también la presencia de esta infección. Hemos mencionado que existe una alteración, una disminución de los lactobacilos. Por lo tanto, el pH vaginal en estas pacientes es mayor a 4.5. Y en nuestro estudio citológico también vamos a ver que la respuesta inflamatoria es negativa. En estos casos, los polimorfos nucleares se encuentran por debajo de 10 por campo microscópico. Entonces, en base a estos 5 parámetros, nosotros podemos diagnosticar si nuestra paciente se encuentra o no con el cuadro denominado vaginosis bacteriana. Hemos identificado al germen, hemos visto la secreción que ya nos lleva a un diagnóstico, entonces nosotros debemos realizar el tratamiento. Y el tratamiento se realiza con medicamentos de los derivados imidazólicos. Principalmente vamos a realizar el tratamiento con el metronidazol. El metronidazol viene en diferentes formas de presentación. Tenemos en comprimidos, podemos utilizar 500 miligramos vía oral cada 12 horas por el espacio de 7 a 10 días.
Podemos utilizar el metronidazol en gel, o sea, la vía directamente vaginal, donde vamos a utilizar 5 gramos por el espacio de 7 días. O podemos utilizar en óvulos que vienen de 100 miligramos, también por el espacio de 7 a 10 días. Para niñas, hemos visto que el 14% de niñas puede presentar esta infección. El metronidazol viene en jarabe. Entonces, de acuerdo a la edad, utilizaremos, viene en frascos de 250 miligramos o 500 miligramos, que también utilizaremos cada 12 horas. Y ustedes saben que el metronidazol se puede utilizar en dosis única. Podemos utilizar una sola dosis de 2 gramos vía oral. Hemos mencionado que la dosis única consiste en tomar, si no tenemos el preparado que tiene, como por ejemplo el tinidazol, que ya viene en comprimidos de 2 gramos, podemos hacer que nuestra paciente ingiera 4 comprimidos de 500 miligramos en una sola toma. Entonces ya estamos dando el tratamiento único. La presentación, acabamos de ver, vienen diferentes presentaciones. No tenemos que utilizar todas las presentaciones. Podemos utilizar solamente vía oral. A veces la paciente dice por la sintomatología y no me va a dar una cremita. No hay ninguna contraindicación de que utilicemos conjuntamente el óvulo o el gel, ¿no? Se puede acompañar ambos, pero no los 4 tipos de presentación. Si no tenemos, o en mujeres que están embarazadas, generalmente el tratamiento se realiza después de las 12 semanas de gestación y podemos utilizar, si no tenemos el metronidazol o para mayor seguridad de la paciente, la clindamicina. La clindamicina, al igual que el metronidazol, viene en cremas vaginales. Las cremas vaginales tienen la característica de que tienen como una especie de jeringa donde nosotros vamos a aspirar este tipo de contenido y vamos a introducir dentro de la vagina. Podemos utilizar vía vaginal, entonces, 5 gramos por el espacio de 7 días o por vía oral 300 miligramos 2 veces por día cada 12 horas por el espacio de 7 días. Se aconseja utilizar los óvulos vaginales solamente por el espacio de 3 días. Entonces, el tratamiento de elección en las pacientes que tienen vaginosis bacteriana es el metronidazol. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, seguimos con nuestras infecciones endógenas y vamos a hablar de la moniliasis vaginal. Pero previo me olvidé de esta diapositiva. ¿Qué complicaciones tienen las pacientes que sobre todo tienen infecciones recurrentes o infecciones maltratadas? Hay pacientes que hacen 2 días de tratamiento, con esos 2 días creen que ya se han curado y la infección vuelve a aparecer. Entonces, estas pacientes tienen mayor riesgo de presentar enfermedad pélvica inflamatoria, que posteriormente les puede dejar como secuelas la infertilidad o la esterilidad, infecciones posoperatorias. Una paciente que no ha sido curada, ejemplo, en el embarazo, se le ha realizado una cesárea, generalmente van a presentar abscesos a nivel de la pared abdominal. La citología, el Papá Nicolau en estas pacientes también es anormal, donde nosotros después del tratamiento debemos volver a repetir.
Estas pacientes con infecciones tipo Gardnerella vaginales pueden presentar abortos recurrentes, ruptura prematura de membranas. Por eso es importante que antes de las 20 semanas de gestación nosotros hagamos el tratamiento respectivo. Al romperse la bolsa puede presentarnos, la paciente se nos puede complicar con un parto prematuro o con una infección que va a atacar las membranas de la bolsa amniótica, es decir, corioamnionitis, y como consecuencia nuestro feto también se va a infectar. Entonces aquí vemos la importancia siempre de realizar el tratamiento de cualquier tipo de infección vaginal. La candidiasis vaginal o la candidiasis vulvovaginal, conocida también con el nombre de micosis vaginal, está producida por un hongo conocido con el nombre de la Candida albicans. Esta cándida es la responsable de producir esta infección en el 95 al 90% de los casos. La Candida albicans, como ustedes saben, es un hongo dimorfo micelar y que produce levadura. Este hongo tiene una localización principalmente en la mucosa vaginal, en el recto y en el ano. La característica de esta infección, cuando se ha producido esta infección, es que produce intenso prurito. Este intenso prurito lleva a las pacientes a que se presenten lesiones a nivel de la vulva. Nosotros vemos eritema, zonas de escoriación, sangrado, justamente porque la paciente, en otras palabras, se va a rascar a este nivel. Esta infección es favorecida en pacientes que tienen tratamiento prolongado con antibióticos. Entonces, si mi paciente está recibiendo un tratamiento polimicrobiano y por más de 10 días, generalmente puede presentar estas infecciones. Se dice que el 75% de las mujeres, por lo menos en toda su vida, van a tener un episodio de la candidiasis vulvovaginal. ¿Cuáles son las mujeres que tienen mayor probabilidad de presentar esta patología? Pacientes embarazadas, donde las defensas están bajas, pacientes que toman anticonceptivos hormonales, donde nuestras células epiteliales están disminuidas, entonces existe mayor probabilidad de que proliferen este tipo de hongos. En pacientes inmunodeprimidas, ya habíamos mencionado, en pacientes que tienen diabetes, el uso prolongado de antimicrobianos, y también en pacientes que tienen ropa demasiado ajustada, que les va a producir justamente lesiones y pruritos a nivel de región vulvar. Aquí tienen una imagen donde vemos las características del flujo que va a presentar mi paciente con este tipo de infección. Es un flujo escaso a abundante, donde este flujo, que tiene las características de ser espeso, tiene la apariencia de una leche cortada o del recozón, se va a adherir a las paredes vaginales y al cuello uterino. Este flujo, por lo tanto, hace que mi paciente presente prurito intenso, ardor vulvar y sensación de quemadura a nivel justamente de vulva y vagina, disuria e intensa congestión de los genitales. El pH en estos casos se dice que puede ser
un pH normal o menor a 4.5. El diagnóstico, simplemente realizando una inspección a nivel vaginal con una especuloscopía, nos vamos a dar cuenta de que se trata de una moniliasis vaginal por la secreción que puede ser acuosa o densa, como leche cortada, vuelvo a repetir, la sintomatología, el prurito intenso, el ardor vaginal y el edema que se puede presentar a nivel de los labios y de la piel vulvar. En un estudio bacteriológico nosotros vamos a encontrar entonces la presencia de este tipo de hongo, y si realizamos para cuando tenemos dificultad de hacer el diagnóstico, si realizamos el test de aminas, es decir, poner el hidróxido de potasio en este flujo no nos va a producir ningún tipo de olor. Por lo tanto, el test de aminas es negativo. Es importante que aparte del bacteriológico también nosotros pidamos un cultivo de la secreción para confirmar el diagnóstico. En estas pacientes es importante realizar un estudio bacterioscópico en fresco, es decir, que nosotros nos ayudamos del microscopio y hacemos la visión directa de este tipo de flujo, donde vamos a ver las características de este hongo. O podemos realizar la coloración, el estudio bacteriológico, donde vamos a realizar la tinción de Gram. Entonces, en estos dos tipos de estudio, nosotros vamos a ver que los microorganismos presentan micelios tubulados y segmentados. Y una vez realizado el tratamiento, o diré el diagnóstico, haremos el tratamiento respectivo que vamos a hacer con los derivados de los azoles. Entre los principales nosotros tenemos el clotrimazol. El clotrimazol que viene en cremas vaginales y también viene en óvulos. El tratamiento siempre de una paciente con infecciones cérvico-vaginales tiene que ser por el lapso de 7 a 10 días. Entonces realizaremos la administración vía vaginal de 5 gramos justamente por ese espacio, o de óvulos también por ese mismo tiempo. Podemos utilizar por vía oral, dosis única. El fluconazol viene en comprimidos de 150 y 200 miligramos. Entonces podemos dar a la pareja, ya que esta infección, si bien no es producida por las relaciones sexuales, es de fácil contagio. La pareja se puede contagiar incluso en los baños higiénicos, en las piscinas, en los saunas, lo mismo que las niñas al usar el mismo baño, las toallas, etc. Entonces es importante que realicemos el tratamiento en pareja. Y en la pareja utilizamos la dosis única. Cuando el prurito es intenso, se puede utilizar pincelaciones con el violeta de genciana, que tiene una coloración azul, que a veces utilizamos también en el herpes labial. Entonces todo esto nos mejora la sintomatología, y una vez concluido el tratamiento, a las 48 horas de haber concluido su tratamiento, nosotros volvemos a tomar un nuevo estudio del flujo vaginal para ver si la infección ha desaparecido. Estas dos son las principales infecciones endógenas, y vamos a continuar hablando, porque ahora ya no nos queda tiempo de otras infecciones, como es el caso de la vaginitis atrófica, donde también la paciente tiene intenso prurito y nos hace sospechar de una micosis vaginal. Si tienen alguna pregunta hasta ahí.
Estos temas ya son bastante conocidos, vuelvo a repetir por ustedes, pero siempre es bueno recordar y aclarar algunas dudas si es que las tienen. Si no tienen ninguna duda, entonces Tengo una consulta, doctora. sí, Como nos ha comentado, estas infecciones son de microorganismos saprófitos. sí. Entonces, si se hace el tratamiento, o sea, primero, si son saprófitos, ¿en qué ayuda a la flora? En la- Normalmente se encuentran en la flora vaginal, hemos visto, ¿no? En condiciones saprófitas. Ayudan a formar la microbiota vaginal. Entonces nos van a ayudar en el pH, nos van a ayudar en las características de ese epitelio. Son, como les digo, factores que van a proteger también a las mujeres de otro tipo de infecciones. Van a combatir también con otro tipo de infecciones, ¿no? Entonces, si hacemos un tratamiento, la paciente podría, o sea, al reducirse al eliminar a la bacteria, podría ser susceptible a otro tipo de infección, al eliminar a las bacterias saprófitas. Hemos dicho en condiciones saprófitas significa que no va a producir ninguna alteración, pero por factores adversos, contaminación, baja de defensas, que van a alterar ese nuestro pH, entonces van a producir la infección y ya van a producir signos, sintomatología. Entonces, en esos casos hacemos el tratamiento, no van a desaparecer los gérmenes, van a volver a su hábitat normal, Ah, ok. ¿sí? Gracias, doctor. ¿Alguna otra? Doctora, disculpe mi pregunta. De la dosis única de cotrimazol por vía oral, ¿cuánto es? El clotrimazol no viene por vía oral, solamente viene en crema y en óvulos vaginales. Y la dosis única era para ¿qué? ¿Por vía vaginal o por...? Perdón, Y la dosis única de cotrimazol, ¿por vía cuál de estos? vaginal, en cremas vaginales, en crema que hemos dicho que viene en el clotrimazol de 100 miligramos y utilizamos 5 gramos cada día por el espacio de 7 a 10 días vía vaginal o en óvulos vaginales por el mismo tiempo. Los óvulos se los coloca por vía vaginal, por eso son óvulos vaginales. No se toma, no hay clotrimazol para vía oral. Está bien, doctora, gracias. Algo más, también como tratamiento se utilizaba la nistatina, que actualmente ya está siendo reemplazada por esos otros tipos de medicamentos. Nada más, chicos, entonces nos vemos el día miércoles. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Chao, chao.